Bueno, continuando con el enfoque clásico, veamos el ejemplo 3. Nos dice o nos plantean en el ejemplo 3 que de una urna que contiene 5 bolitas numeradas del 1 al 5, se extraen dos de ellas, una después de la otra y sin reposición para formar una cantidad de dos cifras, que significa que eh, de las 5 bolitas que se tienen en la urna, vamos a extraer solo dos. Entonces, extraemos la primera y después de eso, ya en la urna solo nos quedan 4. Extraemos la segunda bolita y en la urna solo nos quedarían 3 bolitas. Por eso es que nos dice acá sin reposición. Ahora, de las dos bolitas que se extraigan, vamos a observar la cantidad de dos cifras que se formen. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de este experimento aleatorio? Vamos a calcular la probabilidad que se forme una cantidad que termine con 5. O, en el literal B, cuál es la probabilidad que la cantidad sea par. Literal C, cuál es la probabilidad que la cantidad sea mayor a 40. Literal D, cuál es la probabilidad que esa cantidad, sea menor que 15. Vean, para cada literal vamos a plantear un suceso, porque recordemos que la probabilidad se encuentra para un suceso específico. Entonces, el suceso para el literal A sería en este caso suceso A, la cantidad que obtenemos termina con 5, porque es lo que nos pide. En el caso del literal B, el suceso B, que la cantidad que formemos de dos cifras sea par. Suceso C, que la cantidad sea mayor a 40. Y el suceso D, que la cantidad es menor que 15, porque eso es lo que nos están pidiendo. Prácticamente lo que nos piden en el literal se convierte en sucesos. Ahora, para cada suceso vamos a tener casos favorables, pero casos posibles será para el experimento en sí. Empecemos por ahí entonces. Empecemos encontrando los casos posibles. Y acá tenemos que imaginarnos el experimento. En una urna como esta, adentro se encuentran 5 bolitas numeradas del 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que si extraemos 2 de estas bolitas, vamos a formar cantidades. En el supuesto, si primero extraemos la bolita 1 y después la bolita 2, tendríamos la cantidad del 12. O si extraemos primero la bolita 4 y después la bolita 5, tendríamos una cantidad de 45. A eso se refiere. Lo único que nosotros no sabemos qué cantidad vamos a formar al extraer las dos bolitas, por eso es al azar. Nos tenemos que imaginar y para eso, muy importante, las técnicas de conteo. Primero, para determinar los casos posibles, que es importante entender esa parte, los casos posibles solo los vamos a determinar al inicio del problema. Y estos casos posibles se van a aplicar en todo el ejemplo. Entonces, nos quedaría, bueno, en todos los literales prácticamente. Vamos a aplicar el principio de la multiplicación. Vamos a decir que acá vamos a extraer la primera bolita y la segunda bolita y con eso vamos a formar cantidades. Ahora bien, para extraer la primera bolita de la urna nosotros tenemos estas 5 opciones. Entonces tendríamos 5 opciones para la primera operación. Para la segunda operación, como ya elegimos una de estas 5, es decir, digamos, extrajimos el 1, ya no lo podemos utilizar. Entonces solo me quedan 4 bolitas adentro de la urna. Por lo tanto, para elegir la segunda bolita solo tendríamos 4 opciones disponibles. Multiplicamos y eso nos daría un total de 20 cantidades, es decir, podemos formar 20 cantidades de dos cifras extrayendo dos bolitas de estas urnas. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Por eso es que aplicamos las técnicas de conteo, porque acá no tanto nos interesa saber cuáles son las bolitas, sino que cuántas cantidades podemos formar. Ahora que ya conocemos los casos posibles, determinemos los casos favorables. Y los casos favorables dependerán, y esto es muy importante, dependerá del suceso en sí. Por ejemplo, ¿cuáles serían los casos favorables para determinar este suceso? Es decir,
Si el suceso es lo que yo voy a observar, entonces yo voy a observar que la cantidad de dos cifras que formemos al extraer dos bolitas de esta urna terminen con 5. ¿Qué significa? Que si nosotros de esta urna extraemos una bolita y supongamos que es la número 1 y después extraemos la 5, entonces tendríamos el 15. Entonces esta sería una cantidad que termina con 5, pero no sería la única. Regresemos. Si en lugar de sacar el 1 sacamos el 2 y después la bolita del 5, entonces tendríamos 25, sería otra cantidad. Y así, si primero sacamos la 3 y después la 5, tendríamos otra cantidad que termina en 5. Y si primero sacamos la 4 y después la 5, tendríamos otra cantidad que termina en 5. Prácticamente esas serían todas las cantidades que se pueden formar. ¿Por qué no se puede formar el 55? Porque solo tenemos una bolita número 5 dentro de la urna, por eso no se puede formar el 55. Entonces, estas 4 cantidades que terminan en 5 serían los casos favorables para este suceso, porque si estas 4 cantidades se cumplen, el suceso se cumple, que sería, como les dije, los casos favorables van más enfocados a cada suceso específicamente. Ahora bien, en este caso lo pudimos hacer de esta forma porque no son cantidades demasiado, no son demasiadas cantidades o no son demasiados casos. Pero cuando no se puede sacar de esta forma, porque son demasiados, entonces se recurre a lo que es una técnica de conteo. Imaginémonos que para determinar los casos favorables utilizamos una técnica de conteo que sería en este caso el principio de la multiplicación con condiciones, eso sí. ¿Qué significa? Las condiciones en este caso son las siguientes. Para que la cantidad termine en 5, la segunda bolita tiene que ser 5. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos para esta bolita si tiene que terminar en 5? Pues prácticamente sería solo una opción, la bolita 5. Ahora bien, para la primera bola que extraigamos, pues podrían ser cualquiera de las 4. Podría ser la bolita 1, 2, 3 o 4. Por eso son 4 opciones. Multiplicamos y eso nos darían 4 cantidades. ¿Cuáles son las 4 cantidades? Las que encontramos anteriormente. Por lo tanto, como ya tenemos los casos favorables, la probabilidad que se cumpla el suceso A sería igual. Casos favorables son 4 y casos posibles en este ejemplo, en este literal, serían 20. Recordemos que los casos posibles siempre serán los mismos. Si al inicio encontramos que los casos posibles son 20, siempre los casos posibles serán 20. Bueno, hacemos esta operación y llegamos a un resultado de 0.2, que significa que 0.2 es la probabilidad que nosotros extraigamos una bolita, perdón, que extraigamos dos bolitas y que esas dos bolitas formen una cantidad que termine en 5. Puede ser cualquiera. Ahora, ese 0.2 es en forma relativa. Si nos piden el valor porcentual, multiplicamos por 100 y eso sería el 20%. Veamos el siguiente. Tenemos el suceso B, que la cantidad es par. ¿Qué significa? Que al momento de extraer dos bolitas de esta urna, formemos cantidades pares. ¿Cuándo tenemos cantidades pares? Cuando la última cifra es par. En este caso, si primero extraemos la bolita 1 y después la 2, el 12 es un par, es un número par porque la última cifra es par. Pensemos en todos los casos posibles. Sería, si primero extraemos el 3 y después la bolita 2, 32. Es una cantidad par porque termina en 2. Si primero extraemos el 4 y después el 2, es una cantidad par porque termina en 2. Y el 2 es una cifra par. Si primero extraemos la bolita 5 y después la bolita 2, 52, es una cantidad par porque termina en 2. Tenemos 4, pero no son las únicas. Imaginémonos, si sacamos primero la bolita 1 y después la bolita 4, tendríamos 14, sería una cantidad par. Si primero sacamos la bolita 2 y después la bolita 4, 24 también es par, porque termina en 4, una cifra par. Si sacamos primero 3 y después el 4, 34 es una cantidad par porque termina en una cifra par, que es 4. Si sacamos primero el 5 y después la bolita del 4, también sería una cantidad par porque
porque termina con una cifra par que sería el 4. Entonces, esas 8 cantidades que podemos formar serían 8 casos favorables para este suceso en sí. Aquí vamos a eliminar esa R de más favorables. Bueno, por lo tanto, tenemos 8 casos favorables. Las 8 cantidades que podemos formar que son pares serían los casos favorables prácticamente. ¿Por qué? Porque son los que contribuyen para que el suceso se cumpla. Recordemos que los casos favorables son específicos de cada suceso. Ahora bien, pero no siempre podemos hacer esto. Eso prácticamente ustedes se lo tendrían que imaginar. Pero para ello podemos aplicar una técnica de conteo, el principio de la multiplicación. Podríamos decir lo siguiente, casos favorables. Aplicamos la técnica de conteo, vean, como vamos a formar cantidades pares, significa que la segunda bolita que nosotros extraigamos, esta es la primera bolita, esta es la segunda bolita, tendría que ser una de estas dos, porque las dos bolitas son cifras pares. Entonces, acá tenemos dos opciones. Ahora, para la primera bolita que extraigamos, vamos a tener tres opciones y una de estas. ¿Por qué una de esas? Recordemos que de estas dos bolitas vamos a extraer una y nos va a quedar la otra dentro de la urna. Entonces, unida con las tres bolitas, recordemos que tenemos todas estas bolitas. Esas bolitas de acá, significa que si tomamos en cuenta que la última tiene que ser par, solo tendría que ser el 2 y el 4. Nos quedaría 1, 3 y 5 para la primera bolita. Pero como acá no vamos a elegir las dos al mismo tiempo, aquí, entonces solo vamos a elegir una de esas dos. Significa que la otra se puede utilizar acá. Entonces acá por eso tendríamos 4 opciones. Veamos, si acá de estas dos opciones tomamos la bolita 2, el 4 nos pasa, la bolita 4 nos quedaría acá. Ya se sumaría, para que lo veamos más explícitamente, aquí tenemos la bolita 1, bolita 3 y bolita 5. Cualquiera de estas tres pueden ser utilizadas acá. Pero, como les estaba diciendo, si acá en esta bolita elegimos la 2, la 4 pasaría a sumarse a estas 3. Ahora, si no elegimos la 2, sino que elegimos la bolita 4, la bolita 2 pasaría a sumarse a esas 3 opciones. Por eso acá nos quedan 4. Por esas dos opciones pares, eso nos daría 8 cantidades. ¿Por qué es necesario poderlo formar con el principio de la multiplicación? Porque imagínense que extraigamos 3 bolitas, entonces serían otras cantidades que se pueden formar. O si tenemos más bolitas adentro de la urna y extraemos más bolitas, entonces las cantidades podrían ser más y no siempre las podríamos imaginar como lo hicimos anteriormente. Por lo tanto, siempre es importante que recurramos a las técnicas de conteo. Si determinamos la probabilidad que nos caiga, que al extraer las dos bolitas se forme una cantidad par, eso significa el suceso B, entonces eso sería igual a los casos favorables, que serían 8, entre los casos posibles, que siempre serán 20, eso lo encontramos al inicio. Eso sería igual a 0.4, significa que la probabilidad de formar una cifra par sería de 0.4 relativamente, pero porcentualmente multiplicamos por 100 y eso nos daría el 40%. Veamos la probabilidad para el suceso C. En este caso es que la cantidad sea mayor a 40, que significa que al momento de extraer dos bolitas de esta urna, cualquiera de estas 5, se formen cantidades mayores a 40. Imaginémonos, si primero extraemos el 4 y después la bolita del 1, tenemos 41, mayor a 40. O si primero extraemos el 4 y después el 2, tenemos otra cantidad mayor a 40. O 4, primero la bolita del 4 y después la del 3, tenemos también una cantidad mayor a 40. O si primero extraemos la bolita del 4 y después la del 5, tenemos otra cantidad mayor a 40. Tendríamos 4, pero no son las únicas cantidades mayores a 40. Tenemos la bolita del 5. Si primero extraemos la bolita del 5 y después la bolita del 1, 51 es mayor a 40. Si primero extraemos la bolita del 5 y después la del 2,
52 también es mayor a 40, y así con 53, estas dos bolitas, o 54 también serían cantidades mayores a 40. Por lo tanto, en total tenemos 8 cantidades mayores a 40, que serían los 8 casos favorables que contribuyen a que este suceso se cumpla. Entonces, para determinar la probabilidad, tendríamos 8 casos favorables para este suceso. Pero, como les he dicho, no siempre vamos a poder sacar tan fácilmente estas cantidades así. Por eso siempre hay que llevar de la mano lo que es, en este caso, las técnicas de conteo. El principio de la multiplicación específicamente, casos favorables, vean, la primera bolita tiene que ser mayor o igual a 4 para que sea mayor a 40. Y la segunda bolita no hay restricciones, puede ser cualquiera, lo único que no se puede repetir. Ahora bien, tendríamos, si acá tenemos que tiene que ser mayor o igual a 4, solo son dos bolitas. Puede ser la bolita 4 o la bolita 5, dos opciones. Pero como acá tenemos dos opciones, ya sea la bolita 4 o la bolita 5, y acá me quedaría la opción de 1, 2 y 3, la bolita 1, 2 y 3. Pero recordemos que de esas dos bolitas solo se va a elegir una, y la otra pasaría a ser opción a la siguiente bolita que se va a extraer. Entonces, en total acá nos quedarían 4 opciones. Recordemos que de acá solo vamos a elegir una, y la que sobre pasaría a ser opción acá a la segunda bolita. Ahora bien, multiplicamos y eso nos daría exactamente 8 cantidades, que son las 8 cantidades que formamos anteriormente, aplicando el principio de la multiplicación. Entonces, la probabilidad que ocurra el suceso C, que sería este suceso, será igual. Casos favorables serían 8, las 8 cantidades que contribuyen a que el suceso se cumpla, entre los casos posibles que los encontramos al inicio, 20 casos. Vean, los casos posibles viene siendo lo que es el espacio muestral, prácticamente. Ahora bien, dividimos y eso nos daría 0.4. 0.4 es la probabilidad que al extraer topolitas, la cantidad que formemos sea mayor a 40. Relativamente, porcentualmente, sería multiplicar 0.4 por 100 y eso nos daría el 40%. Ahora bien, el último suceso, que la cantidad sea menor que 15, es decir, cuando extraigamos dos bolitas de la urna, la cantidad que nos quede sea menor a 15. Y ahí tendríamos los siguientes casos, que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 12, es menor que 15. Que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 3, menor que 15. Que la primera bolita sea 1 y la segunda sea 4, menor que 15. Cumple con la condición. ¿Por qué no se pudiera con la bolita 1 y la bolita 5? Porque sería 15, y aquí dice que tiene que ser menor que 15, no menor o igual que 15. Si dijera menor o igual que 15, entonces sí, tuviéramos la otra cantidad que sería el 15. Por lo tanto, son 3 casos favorables, vean acá, hay una R de más, 3 casos favorables que contribuyen a que ese suceso se cumpla. Por lo tanto, tendríamos acá 3 casos favorables, pero recordemos, no siempre los vamos a poder sacar así de fácil, acá porque son pocos, pero habrán casos en el que sean muchos. Por lo tanto, podemos aplicar siempre el principio de la multiplicación, aunque lo vamos a ver muy sencillo, pero como les digo, no es que siempre pensar que siempre va a ser así, sino que proyectarnos a que si son más bolitas en la urna y tenemos que extraer 3 o 4, ya serían cantidades de 3 o de 4 cifras. Bueno, los casos favorables, si tomamos en cuenta el principio de la multiplicación, sería la primera bolita tiene que ser igual a 1. Si es la bolita 2, se pasa de la cantidad de 15. Entonces tiene que ser exclusivamente la bolita 1. Y en la segunda tiene que ser menor que 5. Es decir, que si elegimos acá la bolita 5, pues tendríamos una cantidad de 15 y eso sería un problema. Entonces tendríamos por acá las opciones. Como acá solamente podemos elegir la bolita 1 para que se cumpla el suceso, tendríamos una opción disponible, la bolita 1. Ahora,
para extraer la segunda bolita tendría que ser menor que 5. Entonces tendríamos tres opciones disponibles nada más, que sería la bolita 2, la bolita 3 y la bolita 4, para que sea exactamente menor a 15. Entonces multiplicamos y eso nos daría tres cantidades, que son las tres cantidades que obtuvimos anteriormente. Bueno, para determinar la probabilidad que se cumpla el suceso, que la cantidad que obtengamos sea menor que 15, la probabilidad de B sería igual a los casos favorables, que serían 3, entre los casos posibles que se mantienen, que son 20. Hacemos la división y eso nos daría 0.15. 0.15 es la probabilidad que obtengamos una cantidad que al extraer las dos bolitas se forme una cantidad menor que 15, que era el 12, el 13 y el 14. Eso es de forma relativa, 0.15. Si queremos la forma porcentual, sería multiplicado por 100 y eso nos daría el 15%. Bueno, eso sería entonces la probabilidad utilizando el enfoque clásico, casos favorables entre casos posibles. Como pudimos observar, los casos favorables son específicos de cada suceso, es decir, cuando cambiemos los sucesos, vamos a cambiar también los casos favorables, pero los casos posibles se van a encontrar al inicio del problema y se van a utilizar para todos los sucesos que se trabajen.